Buenas tardes, amados hermanos. Ya veo que están ahí dos conectaditos, ¿verdad? Trini y Suri. Sean bienvenidos. Vamos a dar espacio. Ya se están conectando, me parece la pastora, mi hermana Fabi. Y ahí van apareciendo los hermanos. Gloria a Dios, porque este es el tiempo de nuestra reunión, ¿verdad? No es el tiempo de estar en otro lado, en otra situación, sino estar en la palabra de Dios, estar atentos a lo que Dios quiere hablar. Así es que vamos a entrar de lleno a nuestra reunión, ¿verdad? Sin más preámbulo, vamos a orar y vámonos inmediatamente a la palabra de Dios para ver qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en esta ocasión acerca de todo lo que hemos estado viviendo, ¿verdad? Tanto a nivel mundial, nacional, como local y familiarmente, ¿verdad? Cada quien ha vivido de una manera particular todo pandemia, toda esta cuarentena y la recesión económica, pero dentro de todo hemos visto la fidelidad de Dios. Así es que vamos a orar, amados hermanos, y esperemos que pronto ya estén todos conectados para que podamos escuchar la palabra de Dios para este tiempo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día, Señor, porque en medio de todas las cosas que están sucediendo, reconocemos que tú eres Dios. Reconocemos que tú eres el que gobierna sobre toda la creación, que tú gobiernas en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y nos has guardado y nos has librado de todo mal, de toda enfermedad, de todo contagio, y has suplido nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En esta hora te pedimos, Padre Celestial, que nos hables a través de tu palabra, que nos hables a través de tu Espíritu Santo y que nos permitas entender qué es lo que viene. Ya hemos llegado hasta aquí, pero ahora ¿qué es lo que viene? Que podamos recibir revelación de tu Espíritu Santo para saber qué hacer, qué esperar y hacia dónde tiene que caminar tu iglesia, Señor. Te bendecimos en esta hora. Bendecimos a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que se conecte y que vea esta proyección, este video, y que escuche esta palabra de parte de ti, Señor, de parte de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús disponemos todo nuestro ser para escuchar y recibir instrucción de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta hora. Amén. Amén y amén, amados hermanos. ¡Wow! En lo que oré, mire, se conectaron, ya somos 12 y vamos adelante, vamos a la palabra de Dios. Lo que necesitamos hoy es escuchar el consejo de Dios. Hemos predicado, hemos compartido, ¿verdad?, acerca de su palabra, y Dios nos ha dado abundante palabra, abundante revelación, pero aún dentro de toda esa revelación hay dudas, ¿verdad?, hay inquietudes, hay preguntas. Así es que vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. El tema de hoy es revelación de Dios, ¿verdad? Si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, ¿quién te lo va a revelar? ¿Quién te va a dar la respuesta? Pues solamente Dios, ¿verdad? Nadie más conoce lo que va a suceder y es a Él a quien tenemos que acudir. Así es que el tema de hoy es revelación de Dios. Al día de hoy, como les decía yo, hermanos, sigue habiendo muchas dudas y muchas preguntas en la gente, en las instituciones, en los gobiernos, en las iglesias. Muchas dudas, muchas preguntas. ¿Cuánta gente realmente está muriendo o ha muerto en esta pandemia? ¿Cuándo terminará la pandemia, hermanos? ¿Cuándo se reabrirán los templos? ¿En qué condiciones se abrirán los templos? ¿Cuáles serán las medidas que tienen que adoptar las iglesias para esta nueva etapa? ¿Y cómo será el futuro de la iglesia? Y muchas otras interrogantes más, ¿verdad?, que a veces no tenemos la respuesta y que eso provoca inquietud, provoca duda en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y por eso el tema es revelación de Dios. El único que nos puede decir qué es lo que hay que hacer, cómo lo vamos a hacer y qué es lo que viene es Dios. Hemos hablado, ¿verdad?, que Él envió su palabra, que tenemos la palabra profética más segura y que la palabra es la que nos anuncia qué es lo que va a venir. Pero vamos a ver que Dios nos enseña en esta hora para los tiempos que están por venir, para todas esas dudas que todavía hay en el corazón de la gente, aún en nosotros mismos como iglesia, ¿verdad?
¿cuándo se va a abrir la iglesia? Yo creo que la mayoría de los hermanos están ya esperando que se dé ese banderazo, ¿verdad? Para que digan, ya regresamos a la iglesia. Pero no es tan sencillo. Les mandaba yo un video en la mañana, manifestándoles que ya salió un comunicado del gobierno del estado de Puebla, en el cual se anuncia que las iglesias se abrirán a partir del 22 de junio. Es decir, en 10 días, amados hermanos. Eso es lo que dice el comunicado. Pero ya leyéndolo detenidamente, abajo dice que tenemos que estar en comunicación con el gobierno, ¿verdad? Por si surgiera otro cambio, hermano. Es decir, que en estos 10 días nos pueden decir, ¿saben qué? Siempre no se abren el 22, se va otro mes más o otros 2 meses más. No lo sabemos y por eso hay duda, hay incertidumbre. Y por eso es que tenemos que acudir a Dios para que Él sea el que nos revele y que nos diga qué es lo que hay que hacer, qué es lo correcto. En este momento, hace ratito, ¿verdad? Me llegó otro comunicado de un hermano de la Ciudad de México, en el cual dice que en la Ciudad de México se abrirán hasta el 26 de junio. Supuestamente, amados hermanos. Lo que sí es algo incongruente, algo ilógico, es que se nos está diciendo, o se nos dijo esta semana, que esta semana es cuando está más intensa la epidemia, ¿verdad? El contagio. Entonces se me hace raro que se diga que ya en 10 días se va a abrir, hermano. Entonces hay confusión, ¿verdad? Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y el único que nos puede revelar la verdad es Dios. Y por eso el tema de hoy es revelación de Dios, hermano. Si tú tienes alguna duda, no solamente en cuanto a lo que estamos viviendo, sino en cuanto a tu vida, qué va a ser de tu vida, qué va a ser de tu familia, qué va a ser de tu matrimonio, hacia dónde quieres ir, hacia dónde vas, pues solamente Dios te lo puede revelar. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta hora. Y para eso quisiera que fuéramos a la escritura, a la epístola de Efesios, capítulo 1, versículos del 15 al 18, donde dice de la siguiente manera el apóstol Pablo, dice, por esta causa también yo también como pastor, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra labor ahorita como pastores y la de ustedes como ovejas, verdad? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria, ¿verdad?, de vosotros en mis oraciones. O sea que cada que oramos por ustedes me acuerdo de cada uno de ustedes, hago memoria, ¿verdad? Y oro por cada uno de los congregantes, por cada una de las familias. Que Dios nos ayude, que Dios nos levante, que Dios nos prospere, que Dios nos guarde, etcétera, etcétera. Versículo 17. ¿Para qué es mi oración, hermanos? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y entonces ahí es donde Dios nos empieza a dar la clave. ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar? ¿Cuál debe ser nuestra oración? Que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Inclusive en el video que les envié, ¿verdad? Los que ya lo vieron y los que no lo vieron, métase a su WhatsApp, porque ahí se lo envié de manera personal y en los grupos de la iglesia, donde yo oraba, ¿verdad? Ayúdeme a orar y pídale al Espíritu que nos revele, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No porque digan ya se va a abrir, tenemos que abrir, ¿verdad? O no porque se diga todavía no se va a abrir, no vamos a abrir, sino que el que nos tiene que dar la revelación es el Espíritu Santo. Y por eso dice el apóstol Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Él conoce todas las cosas, Dios conoce todas las cosas, amado. Entonces necesitamos ese espíritu de sabiduría y de revelación para conocer a Dios y para que a través del conocimiento de Dios nosotros podamos conocer qué es lo que viene. Versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, ¿para qué pedimos ese espíritu de sabiduría y de revelación? Para que los ojos de nuestro entendimiento
¿verdad?, sean alumbrados, hermano. Entonces, cuando hablamos de nuestro entendimiento, es todo el conocimiento que hay en tu entendimiento. Tú puedes tener conocimiento, pero si no tienes espíritu de sabiduría y de revelación, ese entendimiento está oscurecido. Y por eso dice aquí que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento? El espíritu de sabiduría y de revelación, hermano. Entonces nuestro entendimiento está ahorita en que, híjole, dijeron que foco rojo, alerta roja, pero que ya en 10 días se abre. Ese es el conocimiento que tenemos. Que la gente está muriendo, ¿verdad? Es el conocimiento que tenemos, es el entendimiento que tenemos, pero ¿quién nos va a dar la revelación, la sabiduría y la revelación? El espíritu de sabiduría. Entonces ese espíritu va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, hermano, para que podamos saber qué es lo que tenemos que hacer, qué decisiones tenemos que tomar, ¿verdad? Y de qué manera vamos a conducir a la gente. No nada más es abrir por abrir, no nada más es seguir por seguir lo que se dice, sino que el espíritu de sabiduría y de revelación alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos saber cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El mundo tiene información, ¿verdad? Ya tienen estadísticas, tantos muertos, la curva de la pandemia, ¿verdad? Ya es el pico, ¿verdad? Supuestamente iniciando esta semana estábamos en el pico, ¿verdad?, lo más alto, y ahora dicen que ya en 10 días ya podemos abrir. El mundo tiene información, pero Dios puede darnos sabiduría y revelación para llevarnos a un nuevo nivel, hermano. Entonces nosotros es bueno que sabemos toda esta información, que la tengamos, pero el que nos va a dar sabiduría, ¿verdad?, y revelación es Dios para llevarnos a un nuevo nivel, hermano. Es decir que con toda esa información que tenemos y esa sabiduría y revelación de parte del Espíritu Santo, Dios quiere llevar a la iglesia a otro nivel. Para que ahora que regresemos, hermano, ¿verdad?, tengamos una clara visión de qué es lo que viene, con el conocimiento que tenemos, pero con la revelación y con nuestro entendimiento alumbrado por el espíritu de sabiduría y de revelación. A través de toda la Biblia, hermanos, varias cosas ocurren con los hombres y mujeres que reciben revelación y sabiduría para tiempos en particular. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo, hermanos? Pongan mucha atención. Estamos pidiendo revelación y sabiduría para tiempos en particular. ¿Para qué tiempos? Para este tiempo. No solamente para el tiempo que queda de la pandemia, sino para el tiempo después de la pandemia. Necesitamos sabiduría y revelación para saber qué hacer, para que nuestro entendimiento sea alumbrado y para que el Señor nos lleve a otro nivel de iglesia, a otro nivel de congregación, a otro nivel de unción, de saber qué es lo que tenemos que hacer, hermano. De no decir, ya vamos a abrir y no sabemos qué hacer, no sabemos qué es lo que viene, sino que esa sabiduría y esa revelación, ¿verdad?, nos lleve a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? No nada más llegar y ya quiero ver a mis hermanos, ya quiero alabar, sino que Dios nos va a llevar a otro nivel. En la Biblia podemos ver que todas las tribulaciones, las pruebas que pasaron, les ayudó para llevarlos a otro nivel, ¿verdad? Y viene a mi mente el ejemplo de José el soñador, ¿verdad? Cómo pasó por un proceso, ¿verdad?, de que sus hermanos lo echaron a la cisterna, lo encerraron, después lo vendieron, después lo metieron a la cárcel, para que Dios le diera espíritu de sabiduría y de revelación y alumbrara los ojos de su entendimiento, para que, ¿verdad?, revelase el sueño del faraón y para que Dios lo pusiera como el segundo de faraón, lo llevó a otro nivel. Entonces, de igual manera nosotros, hermano, todo esto que está pasando, ¿verdad?, nos va a llevar a otro nivel, pero necesitamos ese espíritu de sabiduría y de revelación que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Por eso le pedía, ¿verdad?, que no deje de orar y que le pida al Espíritu Santo: dame sabiduría, dame discernimiento, dame revelación. Que esa siga siendo su oración, hermano. En medio de todas las peticiones que estamos haciendo, que esa sea una en particular, espíritu de sabiduría y de revelación para saber qué vamos a hacer. Usted ore ahí en su tiempo de oración: Dios, dale a mi pastor espíritu de sabiduría y de revelación
para que sus ojos de su entendimiento sean alumbrados y podamos ir a otro nivel. Y no solamente a mí, sino a todos y cada uno de los congregantes, hermano. Entonces decíamos que la sabiduría y la revelación, ¿verdad?, vienen a nosotros para tiempos en particular. Este es un tiempo muy en particular a lo largo de la historia, ¿verdad? Número uno, nuestra condición cambia, hermano. Ya no somos los mismos ahora de que éramos antes de que se cerrara la iglesia. Nuestra condición cambia, tuvo que cambiar. Nuestra manera de orar, nuestra manera de leer, nuestra manera de congregarnos. Número dos, su comprensión cambia, también la comprensión cambia, llevándonos a ubicarnos en un lugar correcto para ver la mano de Dios a favor de ellos. ¿Cuántos de ustedes han visto la mano de Dios, hermano, sobre sus vidas, a favor de nuestras vidas? ¿Verdad? Para que nos ubiquemos en un lugar correcto, que somos hijos de Dios, que dependemos de Dios, ¿verdad? Me decía mi esposa, ya se viene la renta de la iglesia, ¿verdad? El 15. Me decía, ¿cómo se va a pagar esa renta? Y yo le decía, no, yo no me preocupo por eso porque yo trabajo para mi padre y mi padre es el que se encarga de pagar. Entonces, la sabiduría y la revelación, número uno, nos lleva a una condición diferente y a una comprensión diferente. Nos lleva a ubicarnos en el lugar correcto para ver la mano de Dios obrar a favor de nosotros, hermano. Porque a veces estamos preocupándonos, pensando en cosas que ni nos corresponde a nosotros, ni nos incumbe a nosotros, sino que debemos dejarla a nuestro Padre. Y punto número 3, el curso de nuestra vida cambia, hermano. Nuestras decisiones cambian, dirigiéndonos al lugar que Dios nos ha prometido. O sea, todo este proceso, ¿verdad?, por el cual hemos estado pasando, nos va a llevar a otro nivel, como les decía yo. Nos va a dirigir al lugar que Dios nos ha prometido. Todo lo que Dios nos ha prometido, hacia allá nos va a llevar el Señor. Amén. Entonces ahora debemos de ser gobernados por esa revelación y la sabiduría que Dios nos da, hermano. Acuérdese, espíritu de sabiduría y de revelación para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Para que con el conocimiento que tenemos, nuestro entendimiento sea alumbrado por el espíritu de sabiduría y de revelación y el Señor nos muestre a dónde nos va a llevar. A donde Él ya nos ha prometido, amados hermanos. Amén. Y no solamente en el ámbito espiritual, no solamente en el ámbito de la iglesia, sino también en el ámbito personal, profesional, familiar, laboral. Todo eso te sirve, ¿verdad?, para que Dios te lleve a ese ámbito, a ese lugar que Él te ha prometido. Y eso es una bendición, ¿verdad? Pensar que todo esto que ha sucedido es porque Dios quiere abrir nuestro entendimiento, alumbrar nuestros ojos y llevarnos a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros ya estamos pensando, ¿verdad? Yo ya estoy pensando en los hermanos de la iglesia. Yo espero en el Señor que sigan conectados, que no estén apagados, ¿verdad? Que no estén desentendidos de las cosas de Dios, sino que estén conectados, que estén anhelando volver a servir. Porque vienen cosas, hermano, vienen cosas mayores. A propósito, hablando de que Dios nos va a llevar a otro nivel. Pues viene una etapa de crecimiento en donde vamos a necesitar, ya lo hemos venido diciendo desde el Instituto Bíblico, vamos a necesitar líderes. Y entonces yo ya empiezo a pensar, ¿verdad? Y a pedirle a Dios que me ayude a ver quiénes son esos líderes que nos van a apoyar, hermanos. Para fortalecer el grupo de jóvenes que va a crecer, para fortalecer otras áreas, ya estamos viendo, ¿verdad?, quiénes pueden estar al frente de esas áreas. Y precisamente por eso necesitamos ese espíritu de sabiduría y de revelación, que juntamente con el conocimiento que hemos adquirido, ¿verdad?, nos lleve a otro nivel. Primera de Corintios capítulo 2, versículo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, precisamente de lo que le estoy hablando. ¿Quiénes son los que pueden ejercer liderazgo, hermano? Los que han alcanzado madurez y sabiduría. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, de nuevo estamos hablando no de sabiduría humana, sino de sabiduría de Dios, sabiduría del cielo, amado hermano.
espíritu de sabiduría y de revelación. Porque la sabiduría humana, ¿verdad?, tiene otros propósitos, tiene otros límites, pero la sabiduría de Dios, ¿verdad?, no tiene límites, es inagotable y va enfocada, ¿verdad?, hacia las cosas de Dios, hacia el propósito de Dios, al llevarnos a otro nivel para el cual Dios nos ha llamado. Versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, hermano. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces esa sabiduría de Dios está predestinada para nosotros, para nuestra gloria, hermano. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque ya llevamos años en Cristo y no hemos encontrado esa sabiduría y esa revelación, hermano. ¿Cómo vamos a encontrar esa sabiduría y revelación? Se los he venido diciendo por mucho tiempo y más ahora en los tiempos de cuarentena. Esa sabiduría y esa revelación van a venir a nuestras vidas cuando pasemos más tiempo en oración, más tiempo en lectura de la palabra, ¿verdad? Más tiempo en adoración. Ahí en la intimidad con Dios, ahí en la intimidad con el Espíritu Santo es donde vamos a adquirir sabiduría, es donde vamos a adquirir revelación. No solamente, ¿verdad?, conocimiento, ¿verdad?, humano, secular, no solamente conocimiento de la palabra, sino espíritu de sabiduría y de revelación para que toda esa información nos pueda llevar a otro nivel. ¿Verdad? Estaba yo leyendo ahí un estudio de que la gente exitosa, la gente más preparada, es gente culta, es gente que ha estudiado, que se ha preparado en el área en la que está desenvolviéndose. Y por eso tiene cierto éxito. Pues de la misma manera nosotros nos debemos de empapar de la palabra de Dios. Debemos de estar en todos los eventos posibles de Dios, ¿verdad? De predicaciones, de enseñanza, de adoración, de lectura, de oración, amados hermanos. Por eso le insisto en que ahí tiene usted un menú de no sé cuántos videos, 200, donde usted puede estarlos viendo y estar recibiendo palabra de Dios, hermano. Hágalo, ¿verdad? Principalmente su pastor, y si no le gusta su pastor, pues otro pastor, pero procure que sea sana doctrina, hermano. El video que les mandé hoy en la mañana o ayer, que habla acerca de la palabra de Dios, lo sustenta todo, ese tiene como un año que lo predicamos, o quizás más. Pero ahí usted puede encontrar revelación y sabiduría para su vida, hermano. Entonces, qué hermoso que Dios nos revele estas cosas, porque Él nos quiere llevar a otro nivel, hermano. Que ya no nos vean a los cristianos como, ay, mira, están bien pobrecitos, bien amolados. No, somos hijos de Dios, hermano. Pero necesitamos esta sabiduría, esta revelación de Dios, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, esa sabiduría, hermano. Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Acuérdese, ¿verdad?, de Daniel y de José, ¿verdad? Cómo ninguno de los sabios de este siglo pudo interpretar los sueños de Faraón y los sueños de Nabucodonosor, hermano. Ninguno de los sabios, ¿verdad?, de los mayores sabios, sino solamente el que tenía el espíritu de sabiduría y de revelación, como fue Daniel, como fue José. De la misma manera hoy nosotros, hermano. Dice en el capítulo 6 de Daniel que había en él un espíritu superior, hermano. Y por lo que conocemos de Daniel, ese espíritu era espíritu de sabiduría y de revelación, hermano. Obviamente, ahí la Biblia nos arroja muchos datos que decía que oraba 3 veces al día, hermano. Entonces, ¿quieres adquirir sabiduría? Haz lo que Daniel, ¿verdad? Vemos en el capítulo 1 ¿cuál era el ayuno de Daniel? Legumbres, comía legumbres y agua, hermano. Y oraba 3 veces al día. Yo te invito a que hagas esa práctica y vas a conseguir muchas cosas. Número 1, tu cuerpo, tu salud va a cambiar. Vas a adelgazar, vas a ser muy sano. Y número 2, vas a recibir ese espíritu de sabiduría y de revelación, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria, hermano. Versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, acuérdese, escrito está, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las cosas que nadie ha visto, que nadie ha oído, que no han subido al corazón del hombre, ¿verdad?, su entendimiento, hermano, son las que Dios ha preparado para nosotros. Esas revelaciones preciosas, hermosas, Dios las ha preparado para nosotros, hermano.
¿verdad? Que aunque no seas el más grande, seas el más pequeñito, pero que tengas comunión con Dios y Él te dé ese espíritu de sabiduría y de revelación y te revele las cosas. Y en este caso estamos hablando de que Dios nos revele lo que está por venir, hermano. ¿Verdad? Que vayamos más allá, no de lo que nos dicen las autoridades, no de lo que nos dice la ciencia, los científicos, no lo que nos dice este famoso Gatell, que se me fue el nombre ahorita, ¿verdad? El subsecretario de Salud, que ya se volvió famoso por sus conferencias mañaneras, no, sino que ven una sabiduría, un espíritu de sabiduría y de revelación, pero del cielo, hermano, para que nosotros podamos entender qué es lo que viene, para que se cumpla esta palabra, que cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Entonces Dios te puede revelar a ti, hermano, que me estás viendo ahí. A cualquiera de nosotros nos puede revelar. Pero necesitamos meternos más en comunión con Dios, más en oración con Dios. El resumen de esta cuarentena fue ese, hermano, meternos más en la intimidad con Dios. De apartarnos para Dios, de buscar un tiempo para Dios. Y si no lo has hecho, bueno, pues Dios te está hablando. Hazlo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, hermano, por el Espíritu. Esas cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni han subido al corazón de hombre. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahí está la clave. ¿Quién es que escudriña todo lo más profundo de Dios, hermano? El Espíritu Santo. Entonces, por eso es necesario que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Por eso es necesario que le pidamos a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Acuérdese lo que le pidió Salomón a Dios, ¿verdad? Dame sabiduría. Entonces, de igual manera nosotros ya no estemos pensando en otras cosas terrenales, hermano. Yo no sé qué estés pidiendo a Dios. Pídele sabiduría. Y juntamente con la sabiduría pídele revelación, para que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados y puedas ir a otro nivel, amado hermano. Gloria a Dios. Para allá vamos, hermanos. Creámosle a Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él, hermano? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? El espíritu de Dios, hermano. Entonces nosotros debemos de tener comunión con el Espíritu Santo para que Él nos revele las cosas. Versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hermano, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo vuelvo a leer, hermano, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hermano, para que andes deseando las cosas del mundo. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Y para qué recibimos ese espíritu que proviene de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿cómo vas a saber lo que Dios te ha concedido? Sino a través del espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. El espíritu de Dios mora en nosotros y nos anhela celosamente, quiere tener comunión con nosotros, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo lo vas a saber? Teniendo comunión con el Espíritu Santo. Él te lo va a revelar, hermano. Señor, ¿qué es lo que me has concedido? Él te lo va a revelar. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, hermano, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces no hablamos con sabiduría humana, sino con la sabiduría que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. No las podemos discernir carnalmente, hermano. Entonces el Espíritu Santo nos enseña a acomodar lo espiritual con lo espiritual. Versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el que anda con una mente natural, anda
una mente carnal, entonces no entiende las cosas que son del Espíritu. Un ejemplo de ahorita de lo que está aconteciendo, una mente carnal, ¿verdad? Un espíritu, un hombre natural es aquel que dice, se va a abrir el 22, pues se va a abrir, vayamos. No entiende las cosas espirituales porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo estoy casi seguro, hermanos, que ese término que ya dieron del 22 lo van a extender, ¿verdad? Y no se necesita mucha sabiduría. Nada más es el conocimiento que tenemos de lo que está pasando, más el espíritu de sabiduría y de revelación que alumbra nuestro entendimiento. En estos días es cuando mucha gente está falleciendo, hermano, ¿verdad? Ya hemos sabido de varios casos más cercanos a nosotros de gente que ha fallecido o que se ha contagiado. Pues si el contagio ahorita está a flor de piel, ¿cómo vamos a abrir? Pero pidámosle a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Por eso les pedí que me ayudaran a orar. Espero que lo estén haciendo. Vamos a entrar ya a la recta final. Y fíjese lo que dice en Primera de Crónicas 12:32, que ya se los he compartido en otra ocasión, que habla de los hijos de Isaacar, de la tribu de Isaacar. Dice de la siguiente manera: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Entonces necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación, ¿verdad? Para que podamos ser gente entendida en los tiempos, para saber qué hacer en cada situación, hermano. Entonces me encanta esta tribu de Isaacar porque eran hombres entendidos en los tiempos. Si lo trasladamos a esta época, a la tribu de Isaacar, entendidos en lo que está pasando en la pandemia, en los muertos, en el cierre de iglesias, entendidos en los tiempos y que sabían lo que se tenía que hacer. Y lo más maravilloso dice, y a cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. ¿Verdad? Porque decían estos principales, decían, pues el gobierno dice que abramos el 22, pero yo digo que dejemos pasar un poco más de tiempo. ¿Y qué hacían los demás? Obedecían, ¿verdad? No decían, no, ya queremos congregarnos. Y si no, abre, tiramos la puerta y nos congregamos nosotros. Que sabían lo que se había de hacer y a cuyas órdenes todos sus hermanos obedecían, hermano. Y vamos a ver 4 características de esas personas que son entendidas en los tiempos. En otras palabras, que tienen espíritu de sabiduría y de revelación. Porque tú no puedes saber lo que va a pasar si no tienes espíritu de sabiduría y de revelación. Número 1, y lo necesitamos para hoy, por eso necesitamos estar orando, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Número 1, estos hombres y mujeres tienen el hábito de discernir todo lo que ocurre en su entorno, hermano. O saben discernir todo lo que ocurre en su entorno. En el ambiente político, en el ambiente de la salud, la Organización Mundial de la Salud, en el ambiente espiritual, ¿verdad? Saben discernir. Para llegar a ser expertos como esta tribu de Isaacar, Dios quiere que usted sea un hombre que desarrolle experiencia en discernir los tiempos que nos ha tocado vivir, hermano, para tomar la mejor decisión ante cada situación particular que se presente. Esta es una característica que distingue a los hombres de Dios entendidos en los tiempos, hermano. En lo natural, ¿verdad? Una persona que es entendida en los tiempos, en lo natural, pues generalmente son las personas adultas que ya tienen muchos años de edad, ¿verdad? Porque han adquirido sabiduría natural, terrenal. Pero aquí se está refiriendo sí a esa sabiduría al paso de los años, pero a ese espíritu de sabiduría y de revelación que viene sobre los hijos de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres que desarrollemos experiencia en discernir los tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Cómo vamos a desarrollar esa experiencia en discernir los tiempos? Pasando tiempo con el que conoce todos los tiempos y las edades.
el Espíritu Santo de Dios, hermano, para tomar la mejor decisión ante cada situación que se presente. Ahorita se nos presentó toda esta situación, ya mucho nos agarró, ¿verdad?, fuera de lugar, desubicados. Pero ahora Dios nos está hablando que debemos de prepararnos, tener espíritu de discernimiento para lo que venga por delante, amados hermanos. Esta es una característica que distingue a los hombres de Dios entendidos en los tiempos. Y además tenemos la palabra profética más segura, hermano. Entonces Dios nos ha dotado de tantas herramientas poderosas, preciosas. Ha puesto a su Espíritu Santo en nosotros. Nos ha dado la herramienta poderosa de la oración para que le pidamos espíritu de sabiduría y de revelación. Y nos ha dejado su palabra, hermano. Entonces, si no somos entendidos es porque no queremos, porque tenemos todos los elementos. Dios nos ha dotado de todos los elementos, hermano. Punto número 2, otra característica de los entendidos en los tiempos. Saben qué hacer ante cualquier situación que se presente, hermano. Porque las situaciones se van a presentar. Ahora es importante, número 1, discernir. Y número 2, saber qué hacer. ¿No? Por ejemplo, en el comunicado que enviaron de México, que se abre el 26, pero con ciertas medidas, con ciertas restricciones. ¿Verdad? Con la asistencia a la mitad de su capacidad. ¿Verdad? Con la sana distancia. ¿Verdad? Con el gel antibacterial. Con el cubrebocas. Entonces, los entendidos en los tiempos saben qué hacer ante cualquier situación que se presente. Por eso necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Verdad? Yo he estado empezando a discernir qué vamos a hacer. Porque si nos dicen que nada más la mitad va a estar congregándose, pues tendríamos que hacer 2 reuniones, hermanos. Una a las 11, de 11 a 12, y luego otra de 1 a 2, y que Dios nos vaya dirigiendo qué es lo que vamos a hacer. ¿Saben qué hacer ante cualquier situación que se presente? Amados hermanos, en su tiempo los isacaritas, la tribu de Isaacar, sabían qué hacer, hermano. De igual manera, en su tiempo Jesús sabía qué hacer y se los enseñó a sus discípulos. Ahora nosotros también, ante cada situación que nos toca en la vida cristiana, en la familia, en el trabajo, en la escuela o hasta en la iglesia, debemos procurar saber qué hacer, ser entendidos en los tiempos, mediante el conocimiento de la voluntad de Dios, que se adquiere. ¿Cómo se adquiere el conocimiento de la voluntad de Dios? Mediante la oración y el estudio de la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, si tú quieres ser un entendido en los tiempos y saber qué hacer en cada situación, tienes que leer la Biblia y tienes que orar. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente cuando se le presenta alguna situación, algún problema? ¿Qué es lo que hace, hermanos? Háblenle al pastor, a ver qué nos dice, qué consejo nos da. Y nosotros ya damos consejo de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, hermano. Sí, por ejemplo, ahora con todo esto de la pandemia, varios me hablaron, ¿verdad? Para decirme, ay, me está pasando esto. Y una de las primeras cosas que yo les dije es que no hicieran caso, ¿verdad?, a las mentiras en la mente del enemigo, porque el enemigo trabaja con mentiras en tu mente. Y a través de esas mentiras puede hacer pensar o sentir a la gente que está enferma sin estarlo. Entonces, ponerte el yelmo de la salvación a las mentiras y abrir tu entendimiento hacia la verdad de Dios. Amén. Y punto número 3, los hombres y mujeres entendidos en los tiempos influencian a otras personas para que actúen con sabiduría. O sea, son líderes. Un líder es aquel que es influencia hacia los demás. Número 1, son entendidos en los tiempos. Número 2, saben qué hacer. Y número 3, son influencia a otras personas para que actúen con sabiduría. Entonces, los que ya hemos caminado más con el Señor, hermano, pues eso es lo que somos, influencia para los demás, para ustedes, ¿verdad? Para que actúen con sabiduría. Pero si
si ustedes no siguen el consejo, hermano, pues entonces hasta ahí llega. Dice la Biblia en los Proverbios que júntate con sabios y sabio serás. Júntate con necios y necio serás, hermano. Entonces es necesario que los entendidos en los tiempos, los que saben distinguir los tiempos, los que saben qué hacer en los tiempos, tienen que influenciar a otros para que actúen con sabiduría, hermano. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Los que nos han hablado, influenciarlos de tal manera para que también actúen con sabiduría. La influencia de los hombres entendidos en los tiempos se hace necesario en cada generación, y no solamente ante la gente común, sino hasta gente posicionada en la cumbre de los gobiernos del mundo. Y esto lo podemos ver claramente, ¿verdad? En la antigüedad, que los gobernantes, los reyes, tenían al varón de Dios ahí para que lo aconsejara, al profeta, hermano, que era la influencia, ¿verdad? Y había reyes que sí obedecían sus consejos, y había otros que no. Y ya conocemos el resultado de aquellos que no escuchaban al profeta de parte de Dios, y a los que sí lo escuchaban, hermano. Porque el profeta era un hombre, ¿verdad?, entendido en los tiempos, con espíritu de sabiduría y de revelación. Y cuando los reyes, ¿verdad?, obedecían la palabra de Dios por parte del profeta, entonces Dios les bendecía, les daba grandes victorias, hacía grandes milagros. Y hoy es de la misma manera, hermano. La influencia de los hombres entendidos en los tiempos se hace necesario en cada generación. Y no solamente ante gente común, sino a gente posicionada en la cumbre de los gobiernos del mundo, hermano. Por eso necesitamos ser entendidos en los tiempos. Por eso necesitamos sabiduría y revelación. Porque Dios luego nos pone, ¿verdad?, delante de gente de gobierno, de políticos, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer una influencia de sabiduría, de revelación de parte de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que los hombres cristianos seamos hombres entendidos en los tiempos. Número uno. Dios quiere que los hombres cristianos seamos hombres entendidos en los tiempos. O sea, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como hombres y mujeres que oramos y que leemos la palabra, tenemos que ser entendidos en los tiempos, hermano. Número uno, que tengamos el hábito de discernir todo lo que ocurre en nuestro entorno. ¿Verdad? Que todo lo que está ocurriendo en tu entorno, tú tengas discernimiento de qué es lo que está pasando, por dónde viene. ¿Verdad? Porque ahora con todo esto de la pandemia y de la cuarentena y de la recesión económica, ¿verdad? ¿Qué discernió el pueblo de Dios y el pueblo no de Dios? ¡Ay, los gobernantes! ¡Ay, la élite, esos que quieren gobernar! Cuando nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, hermano, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es discernir de dónde viene todo, hermano. Del enemigo de nuestras almas, de ahí viene todo. Punto número 2, que sepamos qué hacer ante cualquier situación que se presente, hermano. ¿Qué vamos a hacer ante cualquier situación que se presente, hermano? Porque de repente nos quedamos paralizados. ¿Y cómo vamos a saber qué hacer? Pues cuando el Espíritu nos dé esa revelación y esa sabiduría conforme a la Escritura. Porque para eso tenemos la palabra, hermano, para que ahí podamos tomar los ejemplos de qué hicieron hombres y mujeres ante tal o cual circunstancia. De igual manera nosotros, que sepamos qué hacer ante cualquier situación que se presente. Y número 3, que influenciemos a otras personas para que actúen con sabiduría divina. No con sabiduría humana, con sabiduría divina. Yo les aseguro, hermano, que si usted está leyendo y está orando y está siguiendo las predicaciones y está conectado con el Señor, si usted se pone a platicar con algún familiar, con algún amigo, usted se va a dar cuenta que a lo mejor ellos pueden tener sabiduría humana, pero usted tiene sabiduría de Dios. Y le podrán decir muchas cosas, refutar muchas cosas, presumir muchas cosas, pero usted tiene sabiduría de Dios. Y con una sola, ¿verdad?, exposición que usted haga, con un solo argumento que usted dé de parte de Dios, los desarma, los deja sin armas. Porque nuestra sabiduría no es humana, proviene de Dios. Entonces tenemos que hacer influencia a otras personas para que actúen con sabiduría, hermano. Nosotros somos los que en esta generación, hermano,
Debemos irradiar el entendimiento que proviene de Dios. Hágalo y se va a dar cuenta cómo Dios lo respalda, cómo Dios le ha dado entendimiento, cómo Dios le ha dado, ¿verdad? Sabiduría y revelación, hermano. Y usted puede abrirle los ojos, ¿verdad? A un familiar, a un amigo, a un excompañero de trabajo, de la escuela. Porque usted tiene ese espíritu de Dios, ese espíritu que le revela las cosas de Dios. Así es que para este tiempo que estamos viviendo, hermano, necesitamos ese espíritu de sabiduría y de revelación. Para no seguir la corriente del mundo, para no seguir la corriente de las redes sociales, sino seguir lo que Dios ya ha dispuesto, porque además ya todo ha sido dispuesto, hermano. No es que algo nuevo vaya a suceder ya en el plan eterno de Dios, ¿verdad? En su omnisciencia, en su omnipresencia, en su eternidad, ya todo está establecido. Entonces Él ya sabe todo lo que va a pasar, y si tú y yo queremos saber qué es lo que va a pasar, si queremos saber, discernir qué es lo que va a pasar, pues tenemos que estar siendo entendidos en los tiempos a través del espíritu de sabiduría y de revelación, a través de tener una vida de oración y a través de tener una vida de lectura de la palabra y de comunión con el Espíritu Santo. Así es que con esas herramientas, hermano, usted ya no puede decir, pues es que yo no sé qué hacer, es que yo no sé por qué no puedo salir adelante, es que yo no sé por qué no puedo alcanzar lo que Dios tiene para mí. Es tan sencillo, hermano, hagámoslo. Yo los invito a que lo hagamos. Si está usted orando, pues ore con esa intención, con ese fervor, con esa fe. Si está usted leyendo la palabra, medite en la palabra de Dios. Pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría y revelación, que le dé ese espíritu de sabiduría y de revelación, para poder entender todo lo que está pasando y lo que viene por delante, hermano. Porque si nosotros sabemos, si Dios nos revela lo que viene por delante, entonces vamos a pasos firmes y seguros hacia nuestro destino en Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Cierre sus ojitos ahí donde está y bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque nosotros no tenemos necesidad de que nos digan qué es lo que va a suceder. Porque en esta hora te pedimos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados y para que podamos ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos, saber discernir los tiempos, saber qué hacer en medio de los tiempos y ser influencia de Dios para esta generación. Te bendecimos, Señor, y mi oración en esta hora para la iglesia, para la congregación y para todos aquellos que están viendo este video es que tú les des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, para que alumbres los ojos de su entendimiento, para que puedan entender y comprender cuál sea la altura, la anchura y la profundidad de Dios, y para que, Señor, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, no sean reveladas. Te bendecimos, Padre, y sabemos que ese entendimiento que proviene de ti, Señor, nos lleva a otro nivel, nos lleva a otra dimensión para cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado y por el cual tú nos tienes en esta generación y en este tiempo. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén y amén, amados hermanos. Así es que vamos bien, hermano. Ore, lea y tenga comunión con el Espíritu Santo. Y pídale espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Y ore por su humilde servidor para que Dios me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Que Dios les bendiga, amados hermanos. Estemos orando, ¿verdad? Que Dios nos confirme, no sea la autoridad, sino Dios diciéndonos, es el tiempo de abrir. ¿Cómo vamos a abrir, verdad? Entender cómo, ¿verdad? Y qué hacer. Y ser influencia para los demás. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana en esta reunión. Estén orando porque Dios está haciendo cosas, trayendo cosas bien bonitas, ¿verdad? Que nos van a llevar a otro nivel. Y necesitamos de hombres y mujeres que quieran servir a Dios, que quieran ser entendidos en los tiempos. Comparta el video, hermano. No se le olvide compartir el video, ¿verdad? Dele me gusta. Inscríbase a mi canal. Active la campanita. Y comparta con otros. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Y que Dios nos revele y nos enseñe el poder de Jesús en la cruz. Que Dios les bendiga, amados hermanos.